Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al telediario de Al24 News. La Asamblea Popular Nacional de Argelia organiza una jornada parlamentaria en apoyo a la causa saharaui. Argelia se clasifica en primer exportador del gas natural licuado en África, adelantando a Nigeria por primera vez. Y en Nigeria, Tinubu, candidato del partido en el poder, gana las elecciones presidenciales en el país. Hola de nuevo. La Asamblea Popular Nacional de Argelia ha organizado hoy una jornada parlamentaria bajo el lema No a la obstrucción del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia. En su intervención, el presidente de la Asamblea Popular de Argelia, Brahim Boughali, ha reiterado que Argelia siempre ha apoyado la causa del pueblo saharaui y su lucha legítima. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento argelino ha afirmado que la ocupación es condenada a desaparecer cual que sean sus medios de desinformación y de falsificación de la historia, subrayando que no habrá paz en África mientras el pueblo saharaui sigue siendo colonizado. La privación de los saharauíes de su derecho legítimo a la libertad y la independencia y mantener su tierra bajo ocupación en un continente que padeció mucho de injusticia y opresión colonial debe estimular la población de este continente y sus dirigentes que gozan hoy en día su libertad gracias a los sacrificios de sus antepasados, a apoyar la independencia de la última colonia en África. No habrá estabilidad ni paz en la región y en África mientras un pueblo padece de las atrocidades de la ocupación. En cooperación regional, el ministro argelino del Interior, Colectividades Locales y Fomento del Territorio, Brahim Merad, ha sido recibido en Túnez por el presidente tunecino Kais Saied en el marco de su participación en los trabajos de la 40ª sesión del Consejo de Ministros Árabes del Interior, sesión en la cual participan ministros árabes del Interior, delegaciones de seguridad de alto nivel, así como representantes de la Liga Árabe e instancias árabes e internacionales. Esta sesión del Consejo de Ministros Árabes del Interior examinará cuestiones relacionadas con la consolidación de la cooperación de seguridad común y el balance de actividad del Consejo y de sus diferentes estructuras. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, también secretario general del Frente Polisario, ha recibido hoy a Fernando Gabascango, parlamentario ecuatoriano y presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos en la Asamblea Nacional de Ecuador, miembro del Grupo Parlamentario de Solidaridad con la RASD. El encuentro ha constituido la ocasión de abordar los últimos acontecimientos relativos a la causa del pueblo saharaui, en particular la reanudación de la guerra en el Sáhara Occidental tras la violación marroquí del alto el fuego el pasado 20 de noviembre de 2020. Ambas partes han reafirmado su intención de fortalecer las relaciones bilaterales, subrayando la necesidad de impulsar el apoyo a la legítima causa del pueblo saharaui. En energía, Argelia encabezó la lista de los mayores exportadores de gas licuado en África en enero pasado, adelantando así a Nigeria por primera vez en la historia, según un análisis mensual realizado por la plataforma Refintiv Icon, especializada en el seguimiento del flujo de gas en todo el mundo. Detalles a continuación con Belghasem Faida Ishawi. Según un análisis de los datos de flujo de Refintiv Icon, uno de los mayores proveedores de datos en tiempo real del mundo, Argelia se convirtió en el primer exportador de gas natural licuado en África. La misma fuente ha declarado que Argelia se adelantó a Nigeria en la lista de los mayores exportadores de gas licuado de África, ocupando por primera vez el primer lugar de la lista. Las exportaciones del gas natural licuado de Nigeria disminuyeron en enero pasado alrededor de 1 millón de toneladas, lo que representa una disminución del 35% en comparación con Argelia, que exportó alrededor de 1,1 millones de toneladas. Según otro informe de la Organización Árabe de Petróleo, los mercados europeos han sido destinatarios de todas las exportaciones de gas licuado de Argelia, en un momento en que los países del continente buscan diversificar sus fuentes de suministro y aumentar su dependencia de GNL.
En 2021, Argelia se clasificó como el cuarto mayor exportador de gas natural licuado a Europa, con un total de 10,2 millones de toneladas, es decir, el 13% del mercado europeo, detrás sucesivamente de Estados Unidos, Qatar y Rusia. Argelia figura en la lista de países con alta fiabilidad en el suministro de gas a sus clientes, especialmente en Europa, cuyos estados han tratado en los últimos meses de firmar acuerdos para aumentar los suministros con la empresa argelina Sonatrach. Y por otro lado, el grupo energético italiano Eni anunció en un comunicado publicado ayer el cierre de la operación de adquisición de las actividades de British Petroleum en Ain Salah y en Amenas en Argelia. El grupo italiano informó que el acuerdo se cerró por completo y obtuvo la aprobación de las autoridades argelinas, así como la aprobación de la Autoridad Europea de Control de Monopolios. Recordar que el grupo italiano se posiciona como la mayor empresa operadora extranjera en el país. En Libia, el presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamed El-Menfi, ha recibido hoy al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Haytham Faisal Al-Ghais, con quien ha evocado la importancia del papel que se espera de la organización para perpetuar la tradición de coordinación entre los países productores de petróleo. Lo anunciamos en portada. La Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria ha declarado este miércoles la victoria en las elecciones presidenciales del candidato del Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu, quien ha sido elegido al frente del país más poblado de África. Detalles a continuación con Kahina Mansri. Los nigerianos tienen en adelante a un nuevo presidente. Se trata del candidato del partido en el poder, el Congreso de Todos los Progresistas, quien obtuvo 8,8 millones de votos frente a 6,9 millones de su principal rival, el líder opositor Atiku Abubakar, y los 6,1 millones de Peter Obi, según los datos facilitados por la Comisión Electoral nigeriana. En un discurso de aceptación, Tinubu agradeció a sus seguidores, así como ha llamado a la reconciliación con sus rivales. El actual presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha felicitado al candidato del partido Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu. Felicito a su excelencia Bola Ahmed Tinubu por su victoria. Elegido por el pueblo, es la persona ideal para este trabajo. Trabajaré con él y su equipo para garantizar un traspaso ordenado de poderes. Bola Tinubu, de 70 años, se convierte así en el quinto presidente electo de Nigeria y tendrá que gobernar un país sumido en una profunda crisis económica y con enormes problemas de inseguridad. En Palestina, y a la luz de las violentas incursiones israelíes y los reiterados ataques de los colonos y de las fuerzas de la ocupación sionistas contra la ciudad de Hawara, en Cisjordania, ocupada, el representante del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad al-Maliki, ha destacado la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar la protección del pueblo palestino indefenso. Security Council has a responsibility to Creemos que incumbe al Consejo de Seguridad tomar medidas para garantizar la protección de la población civil, sobre todo después del acto criminal y terrorista cometido por los colonos de Hawara, las ciudades y las aldeas vecinas. Hubiera sido interesante que el Consejo de Seguridad hubiera ido ahí para ver con sus propios ojos y para sentir el terror que sentían los niños, las mujeres y las familias. Seguiremos llamando al Consejo no solo para hablar en una sola voz, sino para tomar más medidas. Protección, protección y protección es lo que exige la población civil palestina. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha asegurado hoy a la población iraquí la solidaridad y el apoyo de la ONU para acompañar hacia la paz a este país que visita por primera vez desde hace 6 años. Antonio Guterres debe entrevistarse con el ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Fuad Hussein, antes de reunirse con el primer ministro. Este viaje tiene lugar en el momento en que Irak conmemora este año los 20 años de la Segunda Guerra del Golfo, que fue el 20 de marzo de 2003.
Es una visita de solidaridad, una solidaridad con el pueblo y las instituciones democráticas de Irak, y una solidaridad que significa que las Naciones Unidas están totalmente comprometidas a apoyar la consolidación de las instituciones en ese país y a expresar su confianza en que los iraquíes sabrán superar las dificultades y los desafíos a los que todavía se enfrentan a través de un diálogo abierto e inclusivo. Quiero saludar los esfuerzos del gobierno por permitir el regreso de los iraquíes de fuera del país. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha anunciado hoy que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 14 de mayo próximo, excluyendo así cualquier aplazamiento del escrutinio después de que un devastador terremoto matara a más de 45.000 personas en el país. Que lo sepan bien, si Dios quiere, nuestra nación organizará elecciones generales el 14 de mayo próximo. Quitaremos los escombros, curaremos las heridas, las estamos curando. Vamos a reparar lo destruido, les haremos felices. Y si Dios quiere, ofreceremos una nueva vida, un nuevo futuro para nuestro pueblo. La situación en la ciudad ucraniana de Bakhmut es extremadamente tensa, según declaró el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, después de que las tropas rusas intensificaran su asalto en un intento de rodear la ciudad. Rusia está tratando de cortar las líneas de suministro de los defensores ucranianos a la ciudad y obligarlos a rendirse o retirarse. Eso daría a Rusia su primer gran premio en más de medio año y abriría el camino a la captura de los últimos centros urbanos que quedan en la región de Donetsk. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha reunido hoy con su homólogo chino Xi Jinping, a quien ha afirmado que su país apoya plenamente las propuestas de Pekín para poner fin a la guerra en Ucrania. La visita de Estado a la capital china de Lukashenko, un aliado incondicional del presidente ruso Vladimir Putin, se produce después de que Pekín publicara un documento de posición sobre la guerra en Ucrania, insistiendo en que China es una parte neutral y llama al diálogo. La reunión de hoy se lleva a cabo en un momento muy difícil que requiere enfoques nuevos y poco ortodoxos y decisiones políticas responsables. Dichas decisiones deberían tener como objetivo, ante todo, evitar que el conflicto se deslice hacia una confrontación global que no verá ningún ganador. Es por eso que Bielorrusia está presentando activamente propuestas de paz y apoya plenamente la iniciativa sobre la seguridad internacional que ustedes han presentado. Cambiemos de asunto. El canciller venezolano Iván Gil ha denunciado ante la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra, en Suiza, que las sanciones estadounidenses han impedido que Venezuela perciba 232.000 millones de dólares. Mi país ha sido blanco de 927 medidas coercitivas unilaterales y otras disposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas, utilizadas como herramienta deliberada para destruir nuestra economía y tratar de forzar sin éxito un cambio de régimen, violando flagrantemente el derecho internacional. Esto ha generado que el país haya dejado de percibir más de 232.000 millones de dólares americanos en los últimos 9 años. Es un crimen de lesa humanidad que hace 3 años denunciamos ante la Corte Penal Internacional. Y en Grecia, al menos 36 personas murieron anoche y otras 85 resultaron heridas por la colisión entre un tren de pasajeros que viajaba entre las ciudades helénicas de Atenas y Tesalónica y un convoy de mercancías, indicó el servicio de bomberos del país. La cifra fatídica del descarrilamiento ha ido incrementando con el avance de las labores de rescate y las autoridades temen que el número de muertos siga aumentando con la operación de rescate todavía en curso. Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia expresó en un tuit su sincero pésame a las familias de las víctimas, expresando su solidaridad con la República de Grecia en esta dolorosa circunstancia. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro telediario. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir más informaciones en nuestras diferentes redes sociales. Un saludo.